Ok, entonces ya empezó. Em, pues el objetivo, como les dije, va a ser un poco definir la gobernanza, políticas y su cumplimiento. Vamos a ver bastante marcos, estándares y algunas de las leyes más comunes de ciberseguridad y seguridad, por ejemplo, de datos. Y pasamos a ver un poco de cómo se refleja la gobernanza en tareas de Blue Team. Entonces, ajá, vamos a empezar pues más que nada con qué es la gobernanza en ciberseguridad en sí. La gobernanza en ciberseguridad es el proceso de establecer la arquitectura que asegura que todos los programas, políticas y controles de seguridad estén integrados con una estrategia general alineada a la empresa. O sea, no solo son los firewalls o sistemas de detección o cosas así, sino es como un modelo estructurado que se asegura que la seguridad sea alineada al negocio. ¿Se está viendo la presentación? Una pregunta. Sí, ¿Sí? Ok, gracias. Ok, ok. Es que me mandaron mensaje de que no, pero ok, entonces sigo. Em, si a alguien no se le ve, me avisa, de todas formas. Em, no, como iba diciendo, tiene que estar este modelo más que nada alineado al negocio que lo apoye, que se centre en cumplir las leyes y, ok, y ajá, que responda a los riesgos de forma, ahora sí que sea planificado y que se pueda medir, que es muy importante. Entonces, en la práctica de la gobernanza, básicamente se centra en definir las reglas, asignar responsabilidades y roles, que vamos a hablar de eso, evaluar el cumplimiento y que supervise que sean efectivas todas las medidas de protección que nosotros tomemos. Esto es lo que permite que la seguridad sea una parte más estratégica y más alineada al negocio. Aquí a la derecha tenemos un diagrama en el que hay dos niveles, el que es la gobernanza corporativa y la gobernanza tecnológica de IT. La corporativa, que es la parte superior, es donde están los directores ejecutivos, los equipos ejecutivos y las unidades de negocio. Estos establecen las metas generales, o sea, por ejemplo, van a definir qué riesgo es aceptable o cuál no, o qué prioridades estratégicas van a existir y más que nada también, por ejemplo, qué presupuesto se le va a dar a la hora de manejar estos riesgos o la seguridad asignada. Entonces son los que vinculan esta seguridad, pero más alineada a la empresa y su objetivo financiero. En cambio, los de gobernanza, de TI o de tecnología es la capa operativa, que traduce esas decisiones financieras en acciones concretas. Entonces aquí, como se puede ver, se encuentran estructuras como la del Project Steering Groups o el CAP, que son los encargados de supervisar los proyectos, revisar cualquier cambio tecnológico y asegurar que se implementen todas las políticas y estándares definidos. Por ejemplo, si se quisiera implementar un sistema nuevo, pues estos son los que evalúan el impacto que ocasionaría al implementarlo antes de aprobarlo. Entonces, estas dos, ahora sí que capas de gobernanzas no son aisladas. A la gobernanza de tecnología es, como dije, responde directamente a la corporativa. Entonces, esto hace que se garantice que las decisiones técnicas estén justificadas estratégicamente alineándose a la empresa. Entonces, por ejemplo, en el caso que los ejecutivos definieran que la empresa va a cumplir cierta ley de las que vamos a ver en un futuro, es el área de la gobernanza de TI la que va a implementar esos controles para poder cumplir esa ley y así reportárselo a los superiores. Entonces, es como una relación bidireccional. Arriba se definen las metas políticas y cómo se va a gastar el dinero. Y abajo se entran los reportes, las métricas y los resultados de todo lo que se aplicó para evaluar y poder seguir tomando decisiones. Entonces, como estoy diciendo, una parte clave es que la gobernanza ya no es solo la parte tecnológica, sino muy alineada al negocio. Entonces, cada decisión debe aportar
un valor y proteger, siempre centrándose primero en lo que sea un activo crítico para garantizar que la continuidad operativa. Em, por eso mismo, y ya siguiendo con esto, ¿por qué es importante la gobernanza? Porque al final ya no es solo poner las políticas o estos marcos o leyes, si no entendemos ni analizamos el impacto que pueda tener cumplirlas o no. Entonces, el primer punto es que permite tomar decisiones informadas en seguridad. Esto significa que las decisiones ya no son solo de yo intuyo que esto puede servir a la seguridad de la empresa. O lo que diga la persona de TI es lo que se va a hacer. Si no, se van a hacer análisis de datos, métricas, se va a evaluar los riesgos antes de aplicar algo. Por ejemplo, como dije antes, antes de aprobar un sistema, eh, en gobernanza se harían preguntas como qué riesgos traería ese cambio, si cumple las políticas que se definieron antes, internas y externas, y si afecta, por ejemplo, a la triada del SID en el manejo de los datos. De esta forma, las decisiones en seguridad eh, se basan en evidencias y se analizan antes de aplicarlas. El segundo punto es que da coherencia a las acciones que se hacen del Blue Team. Eh, entonces, al hacer estas acciones, pues ya se harían procesos más documentados y se definirían mejor los roles. Y bueno, el siguiente punto es que mantiene la confianza, la continuidad, la transparencia. Pues creo que es bastante claro. La confianza ya no es solo de los clientes, sino de los socios, los empleados, los que quieran invertir, que es el siguiente punto, ya que una empresa que demuestra que tiene esa gobernanza pues correcta es más, genera más credibilidad hacia todo ese público. Se percibe como una empresa más responsable y confiable. Entonces, para mantener la información sensible de los datos, se ve como una empresa más confiable. Continuidad, pues las organizaciones con buena gobernanza tienen planes de mayor continuidad y respaldo a futuro. Y transparencia, pues todos los reportes que se hagan, auditorías o cualquier métrica, índice de cumplimiento, pues se podrían justificar ante auditores o incluso ante los usuarios en caso que quieran saber cómo se manejan sus datos. O incluso a los inversores, que como se puede ver, son cada vez más estrictos en el cumplimiento de sus estándares. Entonces, estos inversores o clientes corporativos son muy importantes ya que a la hora de hacer las auditorías para verificar que las leyes o los estándares se estén cumpliendo, pues la gobernanza es muy importante para que se cumplan realmente y no se puedan llegar a hacer, por ejemplo, multas muy graves, que saber cuando veamos sobre leyes, vamos a ver qué tan graves pueden llegar a ser esas multas. Entonces se puede como que concluir que la gobernanza es importante porque da dirección, coherencia, credibilidad, confianza, continuidad a todo el programa de ciberseguridad, porque permite tomar decisiones en base a evidencia, alineando lo que sería Blue Team y al negocio mismo. Entonces, en base a esto, una gran parte de la gobernanza es definir roles y responsables en la ciberseguridad de la empresa, que lo se va a ver a continuación. Como podemos ver, hay varios, puede haber más, menos, pero estos son como que los más conocidos. El más conocido en general es el CEO o el Chief Executive Officer, que es el nivel más alto dentro de una organización y aunque no se encarga tal cual de la seguridad, sigue siendo importante ya que lidera la visión estratégica y es quien garantiza los recursos, la cultura corporativa y el apoyo para la estrategia de ciberseguridad que se pueda llegar a implementar. Probablemente es el que dice si se quiere aplicar la ciberseguridad. Luego tenemos el CSO o el Chief Security Officer, que es el que tiene la visión más integral de seguridad física, tecnológica y corporativa. Este rol es el que se encarga de coordinar esta seguridad de instalaciones, como la protección digital de la información, y su misión más que nada es que todas las áreas operen bajo el mismo estándar de protección. Luego el CISO o el Chief Information Security Officer es una
es de los más importantes, ya que su función es definir y supervisar la estrategia de seguridad de la información, como la gestión de riesgos, el desarrollo de políticas, que lo vamos a ver también, la capacitación de los empleados y coordinación de todas las áreas técnicas en el apartado Blue Team, por ejemplo. Este es el que traduce los riesgos técnicos a los riesgos de negocio, el que sabe cómo formular estos riesgos para que sean entendibles hacia los stakeholders, explicándolas a los stakeholders qué consecuencias tendría este ataque o brecha de datos o cualquier tipo de riesgo, y además el que lidera las auditorías internas. El CEO, el Chief Information Officer, es el encargado de la infraestructura tecnológica y de la innovación dentro de la empresa. Impulsa el adoptamiento de nuevas tecnologías seguras. El, C- el CTO o el Chief Technology Officer es el que evalúa las tecnologías emergentes, por lo que podría ser en estos momentos como la inteligencia artificial o la nube, y determina si en la empresa cómo se podrían integrar sin aumentar el riesgo corporativo. El CDO o el Chief Data Officer es el que se encarga de la gestión y protección de los activos valiosos que son los datos. Es el que hace más que nada la administración de políticas relacionadas con calidad, privacidad y el uso de la información. Y es el que vela un poco por el cumplimiento de las leyes de protección de datos. Que su trabajo además está muy conectado con el siguiente, que es el DPO o el Data Protection Officer, que es el encargado de que ahora sí que se asegure el cumplimiento de todo el marco legal en materia de la protección de datos personales, que es algo muy importante, todo lo relacionado al manejo de datos personales. Entonces se encarga de la supervisión de la organización cumpla con las leyes que vamos a ver más adelante, como puede ser la GDPR o la LFPDPP de México. Entonces, su rol es muy importante porque garantiza que las políticas internas sirvan, pero aparte esas políticas sean legales, porque tú puedes tener políticas que no cumplan leyes del y eso te puede meter en muchos problemas. Y otro rol podría ser el del hacker ético, el del pentester, que es el que realiza pruebas de penetración, auditorías técnicas para detectar vulnerabilidades ante cualquier otro atacante. Entonces, como tal, no es tanto de la gobernanza en sí, pero es una figura entre el del programa de seguridad y sus hallazgos pueden alimentar un poco al CISO o al CCO para mejorar sus políticas. Ahora vamos a pasar al algo llamado el modelo de referencia de gobernanza de la información. Y este modelo sirve como mapa para entender cómo todos los departamentos, como pueden ver ahí que está el de IT, el de seguridad, privacidad, los de riesgo legal, el de R&M, el de negocio, colaboran para administrar la información de manera segura. Entonces, lo que busca este modelo es que se balancee el valor, el riesgo y el costo. De datos deben encontrar equilibrio, maximizar su valor, reduciendo el riesgo, pero que sea de un costo sostenible. Al final, una empresa lo que busca es no perder dinero, la forma de no perder dinero, pero para protegerse y tampoco gastar mucho. Entonces, la forma de mejor proteger sin gastar tanto dinero para no perderlo. Entonces, como se puede ver, el modelo muestra que la gobernanza está definido en diferentes departamentos, como puede ser el de negocio, que es el que decide qué información se necesita operar, el de IT, que es el de la tecnología, el de seguridad, que es el que protege la información, el de privacidad, que se asegura que el cumplimiento de las leyes de protección de datos personales, el de riesgo y el de legalidad, que son los que se encargan más o menos están juntos al cumplimiento normativo e implicaciones legales y el R&M, que es el manejo de información y Ah, récords, que se encarga del ciclo de vida de los registros, garantizando que siempre sea trazable y que siempre sea trazable. Entonces, como pueden ver en el centro, se representa como ese ciclo de vida de la información. puro ser como yo, ni qué
que está compuesto por 6 etapas, si se podría decir. La primera sería la de crear o recibir, que es el momento en el que la información, ahora sí que se crea o se recibe de una fuente externa, y es donde después se debe clasificar según su propósito o sensibilidad en esos 4 que están dentro del círculo. Uno sería usar, que es donde esta información se va a emplear en procesos operativos o de análisis. Entonces es fundamental controlar quién tiene acceso a esa información y bajo qué condiciones. Otro es el de proteger. Este es cuando la información se le van a implementar controles de seguridad, lo que puede ser cifrado, autentificación, respaldos, para garantizar que siga la triada del SID. También está el de retain, que sería conservar, que es que esta información siempre tiene un tiempo de retención definido por las políticas. Entonces, las políticas siempre van a tener definido cuánto tiempo va a estar esa información y se van a mantener esos datos el tiempo necesario, ya que mantenerlos más allá de ese tiempo puede aumentar el riesgo y los costos. Y el último sería transferir, que ocurre cuando la información se tiene que compartir con terceros. Entonces, se migra entre sistemas y aquí es donde se aplican los controles como la trazabilidad o la confidencialidad de estos datos. Y finalmente, toda la información cuando ya no tiene un valor o ya se cumplió en el tiempo de política su periodo de retención, se debe eliminar de forma segura. Y es de los más importantes este paso, ya que te permite reducir la superficie en caso de un ataque y más que nada es paramento obligatorio para cumplir con normativas de privacidad. Y pues probablemente el modelo en sí dice que todas estas departamentos deben de coordinar sus decisiones para saber cómo se maneja la información. Ahora vamos a pasar ahora sí, qué es una política de seguridad, que es un conjunto de directrices, normas y procedimientos diseñados para proteger la información digital y los sistemas informáticos de una organización frente a amenazas tecnológicas, que puede ser también errores humanos o cualquier fallo. Es realmente las que definen el qué se debe hacer, no el cómo, sino qué se debe hacer. Por ejemplo, una política puede decir que la información debe ser confidencial y que debe cifrarse en tránsito y en reposo, pero no te va a especificar la política de qué protocolo se va a cifrar. Pero las políticas son importantes ya que delimitan el alcance de la defensa. Eh, Estas políticas suelen seguir una estructura, generalmente incluye, por ejemplo, el propósito de la política, de por qué la vamos a crear y qué es lo que se busca proteger, el alcance, a quién va a aplicar la política, si a los proveedores, a los contratistas, al empleado. Em, Debe seguir una especie de lineamiento directriz, que son las reglas que, por ejemplo, se van a seguir en base a las leyes. Y estas políticas deben estar combinadas con lo que serían los roles y las responsabilidades vistas antes, ya que se va a definir también quién va a implementarla, quién la va a supervisar y quién debe auditar esta política. Y pues siempre estas políticas tienen una consecuencia de no cumplirla, entonces debe haber una revisión periódica para ver que sí estén cumpliendo. Y como se puede ver en la imagen, algunos ejemplos de políticas puede ser el uso permitido de los recursos. Por ejemplo, qué puede o no verse en cierto sistema. Una muy clásica sería la protección de contraseñas. Entonces, en este caso se establecen los requisitos mínimos para una contraseña segura y cada cuánto la debes cambiar. Creo que es bastante común, el típico más de 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula. Bueno, esa es una política que crea cada empresa. Cada empresa te permitirá poner cierto tipo de caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y cada cuánto se debe cambiar esa contraseña, que obviamente, mientras haya una periodicidad más corta, será más seguro, pero también debe haber un límite, no la puedes estar cambiando cada día porque sería bastante complicado. Por ejemplo, políticas de acceso remoto que regulan las conexiones externas al corporativo. Si va a haber una conexión
si tienes una empresa local, a cuánto o quiénes tienen permitido conectarse de manera remota, en qué horarios, es parte muy importante de las políticas, la protección ante el malware, que detalla, por ejemplo, medidas para prevenirlo, detectarlo, etcétera. Política ahora de respuesta en caso de una brecha de datos. Entonces definen cómo actuar, tiempo de respuesta, a dónde notificar en caso de que ocurra, o política de seguridad de cualquier endpoint, controles para todos los dispositivos, qué antivirus, qué cifrado, se debe cifrar qué cosa, qué se monitorea, qué no. Entonces, todos estos es una documentación que es oficial de la empresa, obligatoria y que debe ser aprobado por los de la alta dirección, como puede ser el CEO. Y estas políticas normalmente son exigidas por diferentes controles o frameworks o marcos, sería lo mismo. Entonces, igual, esas políticas van de la mano por lo que sean los estándares, los procedimientos y las guías. Entonces, un estándar es un documento que establece los requisitos mínimos que debe cumplir para que la empresa sea segura en ciertos procesos. A diferencia un poco de las políticas, estándar es un poco más específico. Aquí ya en este caso el estándar ya te especificaría, por ejemplo, el qué algoritmo se va a usar para cifrar. Luego serían los procedimientos, que son los que describen pasos más específicos, mientras que el estándar establece el requisito, el procedimiento te dice cómo hacer la acción. Y estos son más que nada como documentos operativos que utilizan los analistas. Y el tercero son las guías o lineamientos, que son más que nada documentos de apoyo, no como tal algo específico, pero sirven para orientar mejor a la hora de hacer una práctica, como puede ser el ejemplo, una buena práctica para tener un correo seguro. Entonces, más que nada es eso. eh, Se usan cuando existe más de una forma de cumplir un objetivo para que sea seguro. Entonces vamos a pasar a la siguiente, que sería pues, algo muy importante, ya que podemos tener políticas, estándares, procedimientos, guías, pero todo eso no tiene valor si la organización no mide su grado de cumplimiento. Entonces, como se puede ver, el cumplimiento de las políticas de red ayuda a automatizar las medidas de seguridad de los datos. Esto significa que cuando una organización tiene políticas claras y las cumple, puede traducirlas en controles automatizados dentro de sus sistemas. Por ejemplo, si tenemos una política que dice que se va a cambiar de contraseña cada 2 meses, los sistemas de la empresa pueden aplicarlo automáticamente. Entonces el cumplimiento ya no es solo el documento, sino también es automatizarlo para que de verdad se cumpla y aparte hacer las auditorías. Entonces las políticas, ese es otro punto, se deben comunicar, capacitar y auditar. Em, Esto se refiere pues, que las políticas, ahora sí que uno por ejemplo, debe informar y que los empleados sepan de su existencia, porque hay muchos casos donde crean las políticas, pero si tú vas a una empresa, los empleados no saben de su existencia y es importante que la sepan, ya que el incumplimiento de estas conlleva a sanciones. Y esto es algo bastante serio, ya que si bien puede que no estés intentando hacer un mal uso de los datos, como dije, por una falta de capacitación, puede tener un gran impacto a la empresa, desde nivel interno que te castiguen o te hagan una sanción, hasta nivel externo, ya que puede costar desde que te quiten tus certificados de seguridad hasta casos muy graves como multas millonarias por violar leyes de privacidad. Y el último punto, la cultura organizacional es clave, porque el cumplimiento no puede sostenerse solo por ser obligado, sino que tiene que ser parte del comportamiento diario de los empleados. Ahora vamos a pasar a la introducción al marco legal. Entonces, cada país cuenta con leyes que establecen, ahora sí que obligaciones para las empresas a la hora de mantener segura la información y los datos y cómo responder hasta cada ciertos incidentes. Una es la protección de datos, son leyes que buscan proteger la información personal de los usuarios en línea
frente al mal uso, el acceso no autorizado, la filtración. Los delitos informáticos es importante conocer las leyes de cada país porque determina qué actividad es legal y cuál no. Hasta durante pruebas forenses o de análisis de seguridad hay ciertas actividades que pueden o no ser legales y esto varía en cada país, depende de la ley. El tercer punto es de regulación sectorial. Como dije, hay normativas que aplican incluso hasta industrias específicas. Entonces, no todos los sectores manejan el mismo tipo de información. Vamos a hablar un poco igual de datos, pero hay datos que son más o menos sensibles. Entonces, es muy importante saber a qué ley se aplica en cada empresa. El cuarto aborda el tema de comercio electrónico y propiedad intelectual. Entonces, en estas dos áreas también hay implicaciones legales. En estas áreas, las leyes buscan proteger transacciones en línea o identidades digitales, incluso derechos de propiedad intelectual. Y pues siempre se deben de seguir estos marcos de referencia que vamos a ver, además de las leyes específicas, ya que proporcionan lineamientos para una mejor gestión de riesgos o cómo notificar los incidentes o una mejor resiliencia operativa. Entonces ahora vamos a pasar a ver las leyes. Vamos a ver primero la GDPR o el Reglamento General de Protección de Datos, que probablemente es la ley más importante en materia de privacidad y protección de datos a nivel mundial, o una de las más importantes, no sabría decir si es la más importante, pero una de las más, que entró en vigor en 2018 en la Unión Europea. Esa es una ley de la Unión Europea, pero su impacto ha sido tan grande que se han basado incluso algunas leyes o empresas fuera de Europa para cumplirlos si manejan datos personales, incluso de ciudadanos europeos. Entonces, si tú tienes una empresa pero manejas datos europeos, te tienes que regir a la ley de la GDPR. Entonces, el objetivo central es proteger los datos personales de ciudadanos europeos y garantizar que las organizaciones los traten de manera transparente, segura y ética. Entonces, los datos personales, en este caso, incluyen cualquier tipo de información, lo que sería desde tu nombre, tu correo, tu dirección IP, ubicación, también podríamos ir a historial médico o datos biométricos o financiero. Entonces, es- esta, esta ley establece una serie de obligaciones. Algunas de estas, por ejemplo, como se puede ver en la imagen, es la tríada del CID, qué tan preciso deben ser los datos o incluso para qué se van a usar. Pero tiene otras también muy importantes, o de las más importantes, lo que sería el obtener consentimiento explícito, que probablemente obliga a las empresas a tener la autorización y que sea de forma clara esa autorización, que haya sido autorizada de forma clara y que el usuario ha sido informado y que se ha verificado que el usuario fue informado antes de recolectar y procesar sus datos. No se permite que los datos sean ahora sí que robados sin consentimiento. Obviamente la transparencia, los usuarios tienen todo el derecho a saber para qué se usarán sus datos. Tiene el derecho al olvido, o sea, cualquier persona puede solicitar que se elimine el uso de sus datos cuando ellos quieran. Y algo muy importante es que deben de notificar cualquier brecha de datos. Entonces, en caso de que se les filtre o se viole su seguridad, la empresa en Europa tiene hasta máximo 72 horas para notificarlo al público general. Y en caso de que no lo hagan, puede haber multas de hasta 20 millones de euros o el 4% de sus ingresos. Y como parte de otra obligación sería que todas las organizaciones deben de nombrar un DPO, ya que procesan muchos datos que son muy sensibles y el DPO es el que se va a encargar de supervisar que se cumpla el manejo de esta ley. La siguiente ley regulación sería la HIPAA, que corresponde al Health Insurance Portability and Accountability Act, que es una ley en Estados Unidos que está más enfocada y fue más originaria en el sector de salud, pero también se centra mucho al manejo
manejar datos médicos y cómo protegerlos a la materia de ciberseguridad. Entonces, HIPAA nació con dos propósitos muy importantes, que serían la facilitación de cómo manejar los datos médicos y proteger estos datos, protegiendo su privacidad, seguridad, confidencialidad, disponibilidad, accesibilidad de todos estos datos médicos. Entonces, esta se aplica a hospitales, aseguradoras, proveedores de TI, todos los que manejen datos relacionados al área de medicina, incluyendo lo que serían datos clínicos, resultados de laboratorio, su seguro médico podría ser, o hasta incluso cuánto se gasta en el área de medicina. Y la HIPAA se divide en varios apartados, tiene muchos elementos muy importantes, pero vamos a centrarnos en algunos. Por ejemplo, lo que pide mucho es la privacidad. Entonces se establece que los derechos del paciente sobre su información médica tiene que regular cómo los hospitales o cualquier entidad dentro de él puede usar o divulgar esos datos. Y necesita obviamente el consentimiento siempre del paciente, o en la gran mayoría de casos, al menos tiene sus exclusiones, pero la gran mayoría de casos necesita el consentimiento. También define, por ejemplo, controles técnicos de cómo debe implementarse la protección de la información médica. Obviamente requiere de controles de acceso estrictos, ya que cada usuario debe tener su propia credencial única a la hora de querer acceder a sus datos médicos. Los datos médicos deben de estar cifrados, tiene que haber una auditoría y trazabilidad de todo acceso, modificación de datos, transferencia de datos. Si un paciente se movió a otro hospital, tiene que haber una trazabilidad de esos datos, que no se pierdan, que no sean interferidos, siempre sea confiable, íntegro, disponibles para todos los pacientes. Y también tienen su regla de notificación en caso que, por ejemplo, un incidente afecte a más de 500 personas, debe hacerse público en Estados Unidos mediante una página oficial. Entonces, siguiendo con las leyes, sería la ley de SOX o la ley Sarbanes-Oxley, que es una otra ley de Estados Unidos. Esta se creó después de varios escándalos financieros muy graves, donde se manipularon datos contables que llevó a hacer fraude de muchísimo dinero y hubo una millón de pérdidas. Entonces, el propósito de esta ley es más que nada para restaurar la transparencia financiera. Entonces, asegura que las empresas siempre sean íntegras, o sea, que sus datos no los modifiquen para hacer fraude y que todo el dinero o todos los datos que manejen sean trazables. Entonces garantizan que sus datos sean exactos, íntegros y auténticos de toda la información que reportan esas empresas para que no haya los fraudes. Y para lograr esto, obliga a las empresas a implementar medidas de seguridad. Entonces, porque como pueden ver aquí, les pide que los datos siempre sean seguros y que no sean libres de modificación. En cualquier caso de intento de brecha de datos, que sea trazable, que siempre haya un registro de las auditorías y de cualquier movimiento y que se asegure que se cumpla cada 90 días. Pasando a la siguiente, tenemos las CCPA, que su propósito central, bueno, la CCPA, primero, es la California Consumer Privacy Act, que es otra regulación que entró hace poco en vigor y se inspira un poco en el GDPR, pero está adaptado al contexto de California más que nada. Y esta se centra en los derechos del consumidor. Entonces se centra en proteger la privacidad y transparencia de estos. Busca que las personas sepan qué información les recopila la empresa, para qué la usan y con quién las comparte. Y de aquí sacaron sus lema, que es el que pueden ver en la imagen, que son 4, que sería el derecho a saber. Los usuarios siempre pueden solicitar una lista de categorías y de información personal que la empresa tiene sobre ellos. ¿Y para qué lo usan? El derecho a eliminar, el consumidor, el cliente puede exigir a la
eliminación de su información personal de los registros de la empresa si lo desea. Puede haber alguna excepción legal, pero se puede hacer. El siguiente sería el derecho a no participar, o el opt-out, como se puede ver ahí, que los usuarios pueden oponerse a que su información sea vendida o se comparta con terceros sin su consentimiento. Y la cuarta es el derecho a la no discriminación, a no ser discriminado. Entonces, la empresa no puede negar servicios o alterar precios solo porque el usuario ejerza su derecho de privacidad. Si el usuario pide saber de sus datos, la empresa no puede negar o incluso modificar algún precio o algo solo porque, por así decirlo, es muy metiche la persona. Para cumplir con todo esto, las organizaciones implementan ciertos mecanismos en sus, por ejemplo, páginas web. Ahora vamos a pasar ahora sí que las leyes de México, empezando por lo que sería la LFPDPP, que sería la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que es la ley mexicana más importante en materia de privacidad en el sector privado. También es una ley para el sector público. En el sector privado, su objetivo es regular el tratamiento de los datos personales de las empresas. Busca proteger cualquier información personal de cualquier individuo. Como se puede ver, esta ley se aplica, como digo, al sector privado, publicada en 2010, y su cumplimiento es supervisado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que sería el INAI, que es una autoridad que se encarga de verificar que todas las organizaciones respeten los derechos de los titulares y apliquen las medidas que les está pidiendo la ley. Como esta ley obliga a implementar medidas de seguridad no solo técnicas, sino también administrativas y físicas. Entonces debe contar con políticas de protección de datos, establecer control de acceso, cifrar los datos sensibles, capacitar el personal en materia en- ¿cómo se llama? Capacitar el personal en materia de privacidad y mantener registros y respaldos seguros. Y requiere el aviso de privacidad y la autorización expresa del titular por usar sus datos, más o menos como se vio hace rato. El aviso de privacidad es de lo más importante de la ley. Realmente es el típico aviso de cómo se van a usar los datos, con qué finalidad, todo esto. Entonces, esta ley eh, va muy de la mano con lo que serían los derechos ARCO. Estos derechos son muy parecidos a lo que sería el CCPA. Realmente aquí tenemos acceder, rectificar, cancelar y oponer. El derecho de acceder, parecido al de hace rato, permite al titular saber si una empresa tiene sus datos, qué información posee y cómo lo utiliza. El de rectificar permite corregir cualquier dato inexacto, incompleto o que esté desactualizado que tenga la empresa. Por ejemplo, si hubo un cambio de domicilio, te permite a la empresa le permite pedir la solicitud para que la empresa modifique los datos y los actualice. El de cancelar, que otorga realmente la posibilidad de solicitar la eliminación de sus datos cuando ya no sean necesarios para el fin que se les pidió. Si el cliente lo quiere, puede pedir que se cancele, que tengan sus datos. Y el de oponer, realmente permite negarse a que tus datos sean usados para ciertos fines. Em, Estos derechos probablemente permiten tener procesos seguros a la hora de tener una atención con los clientes y que todo lo que se haga sea ahora sí que más seguro y que siempre respete la triada del sitio. Y ahora sí vamos a hablar un poco de lo que son los datos. Tenemos datos, lo que son los datos personales, que es cualquier tipo de información para identificar a una persona, ya sea, por ejemplo, numérico, que sería, por ejemplo, lo que sería la matrícula de la universidad o el RFC, alfabético, lo que sería un nombre, el correo electrónico, fotográfico, gráfico, podría ser cualquier tipo de huellas, firmas, fotos o acústica o de cualquier otro tipo, como puede ser audiovisual,
podría ser, por ejemplo, una grabación de voz o video. Entonces, una persona se considera identificable cuando su identidad se pueda deducir aparte de esta información, y esto sería un dato personal. Pero un dato personal sensible son aquellos que revelan algo más íntimo de una persona y que si se llegara a divulgar de forma indebida puede generar alguna especie de riesgo o de discriminación, como puede ser el origen racial, el estado de salud de ahorita o en el futuro, la información genética, una creencia religiosa, opinión política, preferencia sexual o más, por ejemplo, datos financieros, dat- el estado de salud, datos médicos. Entonces, este tipo de información requiere una autorización expresa y con consentimiento de la persona. Y si se hace un mal uso de esta información, puede haber sanciones. Y ahora pasamos a la otra ley, que sería la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Em, Esta ley, a diferencia de la anterior de México, esta aplica al sector público. Esta fue publicada un poco antes que la anterior y esta buscaba o busca garantizar la protección de los datos personales en poder gubernamental o de organismos a nivel de gobierno. Un sujeto obligado, como puede ver ahí, puede ser un poder ejecutivo, legislativo, judicial, ayuntamientos, organismos autónomos, tribunales administrativos, partidos políticos o cualquier otro de ese tipo. Cualquier entidad que maneje información de ciudadanos realmente está sujeta a esta ley que sea pública. Tiene ciertas obligaciones, como puede ser que siempre se ve muy parecido al anterior, siempre debe tener una finalidad específica y proporcionar por qué se van a usar sus datos y debe ser siguiendo la tríada del CID. Además, también de implementar políticas y siempre mantenerse a lo que se vio de los derechos de ARCO. Em, y bueno, aquí vamos a ver otras leyes y normas relevantes en México. Pues, o sea, son muy generales, hay muchísimas, como dije, también se basa un poco en, en el sector de la empresa que se esté manejando. Puede haber leyes o regulamientos muy específicos, entonces se debe estar bien informado. Y acá vamos a ver otras de las más importantes, que es este es un estándar, que es el PCI DSS, que en español sería como el estándar de seguridad de datos en tarjetas de pago. Realmente es un estándar global para la seguridad de datos de tarjetas bancarias. Es un marco muy importante de seguridad y este es a nivel mundial. Fue creado por probablemente todas las marcas como Visa, Mastercard, Amex y muchas para establecer como un conjunto de requisitos que garanticen la seguridad en todas las transacciones de tarjetas de forma universal, previniendo los robos o el uso fraudulento de esta información que manejen todo tipo de tarjetas. Y esta se aplica a todas las empresas que almacenan o usan los datos, puede ser los, desde los datos de la tarjeta hasta de quiénes son esas tarjetas. Em, Como se puede ver, los requisitos muy importantes es la segmentación de redes, lo que sería separar los entornos que procesan los datos de estas tarjetas del resto de la red corporativa de las empresas, para que los sectores que se encarguen del manejo de estos datos no puedan estén separados del resto de la parte de la empresa para reducir así que la superficie de ataque. Otro sería no almacenar el CVV, un código de verificación, pues, no debe estar en ningún registro, debe estar cifrado, no se debe almacenar. Y pues deben hacer escaneos de vulnerabilidades trimestrales para hacer evaluaciones periódicas. Y pues como pueden ver aquí hay 6 objetivos del PCI-DS, que sería establecer y mantener una red segura, lo que sea firewall, segmentación, prácticamente lo que se vio la sesión pasada, un poco, muy en lo básico. Proteger los datos del titular de la tarjeta, lo que sería el Protect Cardholder Data.
Probablemente tenerlos siempre cifrados, tanto en tránsito como en reposo, mantener un programa de gestión de vulnerabilidades, aplicar parches, escanear vulnerabilidades, etcétera. Implementar medidas de control de acceso, definiendo roles de quién puede acceder a qué, limitando los privilegios y tendiendo, por ejemplo, multifactor. Monitorear y probar redes de forma continua, registrando todos los accesos, detectar cualquier anomalía, analizar los logs y mantener una política de seguridad. Previamente documentar todo el proceso, capacitando al personal y siempre tener las políticas bien establecidas. Vamos a pasar a finalmente a los frameworks que se usan en la gobernanza. Uno muy importante es el NIST, que fue desarrollado realmente por el National Institute of Standards and Technology, que sería NIST, que es un marco de los más completos y su enfoque está en ayudar a las organizaciones a seguir esos 5 pasos para los incidentes de seguridad. Sus 5 funciones, que representan así que el ciclo de vida de la ciberseguridad dentro de una empresa. El primero sería el de Identify, que es más que nada comprender el entorno operativo de la empresa, qué activos tiene, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus dependencias. Aquí es donde entra un poco la gobernanza, esa planeación antes de todo lo demás. Esto puede incluir, como dije, el análisis del entorno del negocio. Y esta es la etapa que establece la base para todos los demás. Luego sigue la de protect o proteger, que es la que se encarga de implementar todos los controles para salvaguardar los activos críticos, como lo que serían los controles de acceso, protección de datos, capacitación de usuarios, mantenimiento, tecnología defensiva. Aquí se desarrollan las políticas y todas las medidas de prevención. Luego sigue el de detectar, que es el monitoreo continuo en todo el entorno para identificar cualquier anomalía o incidente, como lo que serían la detección de procesos, corrección de logs y todo eso. Y ahora sí que una detección temprana es muy importante para poder evitar daños mayores si no se detectara tempranamente. También tenemos el apartado de responder, que es probablemente se van a definir y ejecutar acciones antes de un incidente para que ahora sí que lo tengan planificado, quién va a comunicarse con quién, cómo se va a hacer el análisis en caso de que ocurra un incidente, cómo se va a mitigar. Aquí es donde se centra más que nada el equipo de respuesta a incidentes y el de recuperación, que es después de un incidente, la restauración de servicios y operaciones que fueron afectados y que se garantice siempre la continuidad del negocio lo más rápido posible. Lo que sería un plan de recuperación, una mejora de los procesos en caso del incidente y una comunicación post del incidente entre todos los responsables para actuar de la manera más rápida y efectiva. Esto se puede medir de varias formas, como podría ser el modelo de madurez. Viéndolo muy resumidamente, permite evaluar qué tan desarrollada está la ciberseguridad en una organización y se clasifica en 5 niveles. Entonces tenemos el nivel 1, que es el inicial, donde como pueden ver no hay un proceso definido. Entonces a cada empresa se le asignaría un nivel. Al nivel 1 sería el inicial, que no hay procesos definidos, la protección es después de, no se hace ninguna planificación y es desorganizada. La repetible, donde se aplican controles básicos. La definida, que es donde ya se empieza a hacer una documentación y se aplican constantemente. El que ya es un nivel de madurez gestionado, que es donde ya se monitorea los controles de forma proactiva, ya está prácticamente casi todo automatizado. Y ahora sí que el nivel de madurez optimizado, que es cuando la seguridad está integrada ya probablemente como una cultura organizacional y ya se mejora continuamente mediante automatización, inteligencia amenaza, o sea, ya está, ahora sí que está muy maduro el sistema de protección. Y otra forma de medirlo sería en la matriz de riesgo, que esta es una herramienta que se usa ahora sí que para evaluar y priorizar riesgos, que es una de las partes del NIST. Viéndolo en resumen, tenemos dos lados, probabilidad e impacto. Permite tomar decisiones en base a esta matriz sobre, ahora sí que priorización a la hora de prevenir riesgos.
El impacto representa el daño que le pueden hacer al negocio. La probabilidad representa qué tan probable es que ocurra el evento. Mientras más probable y mayor impacto, es más prioritario ese riesgo. Es bastante sencillo. Pasando al siguiente norma, sería la ISO 27001, que es conocida por la gestión de seguridad de información, que a diferencia del NIST que vimos antes, este es como un marco más de referencia. El NIST era un marco de referencia algo más flexible. En cambio, el ISO es como que establece un sistema de cómo se debe gestionar la seguridad. Y este sí es una certificación oficial. eh, Como se puede ver en la imagen, sigue una estructura muy específica y muy grande. O sea, es un libro bastante grande cómo se ve. Así que para certificarte del ISO 27001, esta estructura combina varios ejes, como serían herramientas para empresas, que define cómo integrar la seguridad dentro de estrategias de empresariales, cómo gestionar esta información, establecimiento de procedimientos para manejarla seguramente, permite tener una seguridad de información mayor. Y pues como se ve en la estructura, tiene varios apartados, como podría ser, por ejemplo, el contexto de la organización es muy importante a la hora de definir esta estructura, ya que tenemos que entender el entorno, ya sea interno y externo, qué partes están interesadas en la ciberseguridad, qué tanto se va a proteger. Todo eso es muy importante. Siempre debe haber, por ejemplo, una planificación, un soporte de qué recursos se van a utilizar, un soporte de recursos aparte, la documentación siempre es importante. Y así, es una estructura bastante grande. Y pues uno de los más conocidos es el anexo A de la ISO, que ahora sí que aquí se definen 93 controles de seguridad en ese anexo, que se distribuyen en cuatro grupos muy grandes, como se puede ver en la imagen, el, que serían los controles organizacionales, que aquí es donde están las políticas, los roles, toda la gobernanza, el cumplimiento, relaciones con terceros, los controles de personas, que es la capacitación, concientización, responsabilidades, los controles físicos, que sería la seguridad en instalaciones con cámaras, guardia de seguridad, protección de equipos de forma física, tarjetas de acceso físico, y los tecnológicos, como sería protección de red, cifrado, la típica gestión de vulnerabilidades, monitoreo de sistemas. Y aparte del anexo, la norma tiene varias cláusulas obligatorias. Algunas de las más importantes, por ejemplo, sería, como dije, la cláusula de operación que establece que los procesos deben de estar el máximo de tiempo en continuidad, o por ejemplo, la que impulsa la revisión y corrección continua de los métodos de seguridad. Pasando a otro control por el tema del tiempo, son los syscontrols. De este vamos a tener una sesión, si no me parece mal, más a fondo de todos ellos, pero son probablemente, en resumen, son 18, que probablemente son un conjunto de controles prioritarios, eh, que se complementan al NIST para, ahora sí que, cómo tener de una forma segura tu empresa. Pero aquí los pueden ver, vamos a tener una sesión en específico de esto pronto, no estoy seguro en qué momento, pero vamos a tener. Y bueno, una comparación entre estos tres frameworks es que el NIST es un marco flexible y adaptable que sirve, por ejemplo, para organizaciones que quieran estructurar su ciberseguridad sin certificarse. Se centran más en la gestión del riesgo y el monitoreo continuo, pero puede ser algo demandante en cuanto a recursos. La segunda es la ISO 27001. Este es un estándar formal y certificable, reconocido globalmente. Está muy centrado en la gobernanza, el riesgo, y este se puede auditar y certificar, como dije, auditar y aparte certificar oficialmente, lo que le daría prestigio a la empresa que esté certificada, pero al ser tan complejo, su implementación es muy lenta y demandante. Es mucha
es mucha información y adaptación a la empresa. Y el tercero serían los syscontrols, que se van a ver después, pero son más técnicos y son de los más rápidos de aplicar, ya que te dan acciones más concretas y son las mejores, por ejemplo, para empresas medianas o pequeñas. Em, y finalmente, algunos, ¿por qué hay empresas que no cumplen la gobernanza? Bueno, pues esto puede ser por falta de ética en los líderes que hacen las decisiones, que no les importe la seguridad o que no les interese. Lo que podría ser la corrupción, puede haber una manipulación de recursos o un conflicto de intereses y hace que toda la credibilidad dentro de la empresa falle. Eh, puede ser, por ejemplo, miembros de los que toman las decisiones que no tengan la preparación o la visión para la toma de decisiones e ignoren ciertas áreas porque no quieren gastar dinero en ella. Eh, eh, una falta de eficiencia interna de las auditorías internas. Sin auditorías efectivas, los problemas pasan desapercibidos hasta que llega una crisis y pues, se multan. Eh, ahora sí que el fraude, ya lo mencioné varias veces, pero es la mayoría el que más fallos puede ocasionar. Y una pobre dirección de directores, pues la ausencia de una supervisión real permite que se abuse de la gobernanza, que haya negligencias o fallas de control. Y pues eso sería todo. No hay tarea. Si quieren pueden leer los frameworks o algo así, pero pues realmente no va a haber tarea porque es pura teoría. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen dudas, no sé si esté Bonilla aquí, pero yo tengo una plática ahorita a las 11, entonces me tengo que ir. Pero si tienen una duda, no sé si esté Bonilla. Ay, el Pues pase de sí. lista. Sí, voy a poner el pase de lista en un momento. Mientras tanto, ¿qué tal, chavos? ¿Tienen alguna duda en cuanto a las leyes, cumplimiento, sus derechos y cómo hacer cumplir sus derechos, que es lo más importante? Sí, Humberto. Quería preguntar que si consideran que las leyes mexicanas de seguridad están bien estructuradas. No. No, o sea, para empezar, hay que poner una diferencia clara, lo que viene siendo la estructura y el cumplimiento. La estructura es debatible. Podríamos decir que las leyes mexicanas son competentes y en un panorama, digamos, comparando de forma internacional, ¿no? Con leyes de otros países, nuestras leyes están bien estructuradas, pero la parte negativa donde entramos ya en terreno pantanoso es la parte de cumplimiento. ¿Por qué? En el caso de México específicamente, no sé si saben que hace poco el INAI, que es justo el instituto que se encargaba de hacer cumplir las leyes en materia de protección de datos, que era un organismo autónomo, digo, era porque desapareció. Y esto trajo consigo varias consecuencias bastante serias. Bueno, digamos que esta historia se remonta a diciembre de 2024, donde se aprobó una reforma constitucional para supuestamente simplificación orgánica. Esto contempló la extinción de varios órganos autónomos y entre ellos estaba el INAI, que era el Instituto Nacional de Transparencia. Este, y este INAI fue reemplazado, bueno, no, como tal no se reemplazó, sino que sus tareas se distribuyeron entre distintos organismos y algunos de ellos nuevos, como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que es la SAPG, está medio rara esa. Pero bueno, esto, como digo, trajo consigo muchas consecuencias. Para empezar, el INAI era un órgano especializado que se encargaba del cumplimiento de justo estas leyes. Al desaparecer y sus tareas ser divididas entre distintos organismos, algunos nuevos y otros existentes, como tal desapareció la existencia de un organismo especializado. Por lo mismo, podemos llegar a la conclusión de que nuestras leyes, a pesar de que estén bien estructuradas, puede que se empiecen a aplicar de una forma más lenta, más ineficiente o de plano no se empiecen
a aplicar. Otro punto muy importante es que la ¿qué reforma es? No me acuerdo exactamente el nombre de la reforma, pero la voy a buscar. Según recuerdo, fue en diciembre de 2024, que era una reforma constitucional en materia de simplificación orgánica. Pueden buscarla así. Debería de aparecer como, igual pueden buscar desaparición del INAI y entre las noticias de la desaparición de este organismo debería de aparecer qué reforma fue la que llevó a su desaparición, ¿no? Y pues a lo que iba es que justo esta nueva Secretaría de Buen Gobierno, bueno, de Anticorrupción y Buen Gobierno, a diferencia del INAI, no es autónoma. ¿A qué se refiere esto? Bueno, un organismo autónomo tenía como tal la capacidad de supervisar y sancionar al propio gobierno. O sea, un organismo autónomo puede sancionar al gobierno. El nuevo organismo, que es el de buen gobierno y, bueno, anticorrupción y buen gobierno, al depender ahora del poder ejecutivo, pues este nuevo modelo presenta cambios bastante significativos y perjudiciales. Como tal, el principal cambio negativo es la pérdida de independencia. Como mencionó el compañero Alexis, tenemos leyes de protección de datos personales, tanto en posesión de particulares como en posesión de organismos públicos. Entonces, sí que el organismo que funcionaba de forma autónoma para proteger nuestros datos que están en posesión de organismos públicos desaparece y ahora ese organismo ya no es autónomo, sino que está subyugado ante el poder judicial y ya no tiene tanto poder para sancionar al gobierno. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que el gobierno esté cumpliendo las mismas leyes de protección de datos personales, en manos de instituciones gubernamentales? Eso pues prácticamente también debilita el control del poder, ya que la rendición de cuentas deja de ser un contrapeso y se vuelve un acto interno. Y también perdimos un canal de defensa ciudadana. Antes se podía presentar una queja ante un ente imparcial, que ahora depende de una secretaría que responde al mismo poder que puede vulnerar tus datos. Es como decir, yo soy el gobierno y Alexis era el INAI. Entonces Alexis y yo estábamos al mismo nivel, o podríamos decir que Alexis estaba hasta más arriba que yo. Si yo hacía algo ilegal, Alexis me podía decir a mí y me podía castigar. Ahora el nuevo instituto, bueno, la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, digamos que ahora está debajo de mí. Recuerden que yo soy el gobierno, esta nueva secretaría está debajo de mí, es como si fuera mi empleado. Entonces, Alexis, que era mi igual, me podía sancionar porque era mi igual, pero esta nueva secretaría que es mi empleado, ¿cómo me va a sancionar? Yo le puedo amenazar, yo puedo poner trabas, poner complicaciones para que no lleguen estas sanciones. Y las consecuencias, digamos, más amplias, como venía diciendo, es la pérdida de la imparcialidad, la menor confianza internacional y también el riesgo de censura o manipulación. Y pues también la parte de derechos de los ciudadanos. Recuerden que ustedes tienen derechos de acceso, de rectificación, de cancelación u oposición, tienen derecho a la seguridad y tienen derecho a la notificación. Vamos a abordar ¿no? Derecho a la notificación, que prácticamente consiste en ser informados sobre vulnerabilidades que afecten sus datos personales. ¿Ustedes creen que tras los hackeos que hubieron a la ATI, a la JAPAI, al INSEJUPI, a las licencias de Yucatán y también al INE, creen que el gobierno tenía como prioridad notificar esto? Hay una persona en Twitter que no me acuerdo su nombre, pero es algo Villaseñor, que realiza publicaciones de las brechas de seguridad de bases de datos que venden en foros tanto de la Clear Web como de la Deep Web o la Dark Web. Entonces, este señor es un periodista y justo trae digamos, de primera mano todas esas noticias de órganos del gobierno que han sido hackeados y que se logran exponer los datos personales de nosotros.
porque digamos, aunque digan, pues la agencia esta de licencias no tiene mis datos porque no tengo licencia. Pero, ¿qué hay de la Japay? Tienes casa, ¿no? Tiene agua. Estás ligado a la Japay de cierta forma, o si no, tú, tu familia. ¿Qué hay de la ATI? La mayoría, bueno, todos acá son estudiantes. ¿Quiénes tienen su licencia estudiante? ¿Quiénes entregaron sus documentos a la ATI, se tomaron la foto, rellenaron un formulario? Todos esos datos, fueron vulnerados. Y todos esos, el responsable es el gobierno. Entonces, si no hay un organismo imparcial que puede castigar al gobierno por estos mismos filtraciones, entonces, pues no hay nada. Y me salió un poco el tema, ¿no? Pero a lo que venía con la notificación es que el gobierno solo estuvo sacando notificaciones oficiales después de que ya sea este señor de Villaseñor u otros periodistas hacían públicas las filtraciones. El gobierno no tenía intención alguna de decirte que tus datos fueron vulnerados. No está haciendo cumplir tu derecho a la notificación. Entonces, pues, ¿qué nos deja esto? Y bueno, el último derecho que tienen y el más importante es el derecho a ejercer recursos. Ustedes tienen derecho a presentar denuncias, a quejarse, a exigir rendición de cuentas ante la autoridad y a protestar. Y pues les recuerdo también que, bueno, ya sean religiosos o no, yo no lo soy, por ejemplo, pero si no me equivoco, dentro de la mayoría de las religiones, la omisión se cuenta igual como un pecado o algo a castigar. Entonces, también dentro de muchos movimientos, ya sea de filosofía moral o ética, la omisión se cuenta como algo imperdonable. Al nosotros darnos cuenta de estas irregularidades de nuestro propio gobierno y hacer caso omiso, dejarlo pasar, no alzar la voz, somos cómplices. Entonces, pues me extendí mucho en esta respuesta, lo lamento, pero la verdad sí es un tema que nos afecta y que debemos de tratarlo. Entonces les digo, quéjense, si no les escuchan, si hacen una denuncia que no llega a nada, alcen la voz, y si su voz no es escuchada, únanse con más gente, alcen la voz juntos, y les aseguro que si hacen el suficiente ruido van a ser escuchados. Por lo menos de mi parte, yo, junto con algunas personas, estaba viendo cómo, si es posible llevarlo a una parte legal, esta queja que prácticamente es que están vulnerando nuestros datos personales, que están en posesión del gobierno, porque el mismo gobierno no tiene las medidas adecuadas, para proteger nuestros datos. Pero igual trato de hacer mi parte, pues informando a la gente, no cometiendo el pecado de la omisión y decirles que ustedes sean conscientes de que sus derechos se están vulnerando y que deben de alzar la voz al respecto, o por lo menos ser conscientes de que sus derechos están siendo vulnerados y aprender a vivir con ello. Exactamente, Iván. Así quieren agregar los biométricos a la CURP, justamente. De hecho, hace poco, eso ya es muy fuera de tema, ¿no? Pero hace poco fui a sacar mi RFC y me pusieron un visor en la cara y me dijeron, abre bien los ojos. No me dijeron qué era, pero era muy obvio que era un escáner de retina. Y yo no estaba enterado de que esto ya estaba implementado para trámites como viene siendo el del RFC. Yo no estaba de acuerdo, pero no podía quejarme porque si no me tomaban eso no podía realizar mi trámite y si no tengo mi RFC no puedo estar en nómina, no me pueden timbrar y no puedo tener derechos como, no sé, tener seguro o como tener Infonavit, por ejemplo, ¿no? O igual me podrían meter una demanda del SAT por evasión de impuestos o similares. La verdad lo siento, me extendí mucho en esta respuesta, pero espero haber respondido la duda. ¿Alguien tiene otra pregunta?
Ah, ¿No hay más preguntas? Bueno, voy a ir enviando entonces ahorita el forms de asistencia. Espérenme un momento. Este, Y ahí está, les voy a enviar el link ahorita. Ahí está, ahí pueden ir rellenando el forms y si no tienen más preguntas pueden rellenarlo y salirse. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar presentes. Espero que les haya gustado mucho esta clase que dio el compañero Alexis, ya que créanme que si hablamos de trabajos de ciberseguridad, el 70% de lo que les va a tocar va a ser tema de gobernanza y compliance. Y ya el resto pues va a ser este o monitorear SIEMs o ver redes o romper maquinitas para hacer pentest. Otro tema importante es que si planean trabajar en el extranjero, les recomiendo no especializarse en gobernanza, ya que obviamente las leyes cambian dependiendo del país, por lo cual tendrían que aprender y especializarse nuevamente en gobernanza, pero del país al que se están cambiando. Es- Me voy a quedar un rato más por si alguien tiene otra pregunta, pero si no, muchas gracias por haber asistido. Voy a ir deteniendo la grabación igualmente.